el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. Pues un saludo este día. Estamos grabando exactamente un día antes del 8 de marzo. Seguramente ustedes nos escucharán después. Así que muchos saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como todas las semanas, estamos nuevamente en el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Con grandes sorpresas, tengo aquí enfrente de mí a la mujer que por primera vez, ella fue la primera diputada federal que públicamente dijo que era lesbiana. Nos moríamos de risa en el pre-grabado porque pues no sabemos todas las personas, hombres, mujeres o aves, que no dijeron la verdad. Se llama Patria Jiménez Flores, nació en San Luis Potosí, ha sido una activista por casi 40 años a favor de los derechos de las lesbianas y de los derechos de toda la comunidad en la diversidad. Ella también fue senadora suplente, también es fundadora de un grupo que se llama Closet de Sor Juana. Patria, muchas gracias por venir. No, pues no, la verdad es un gusto estar acá contigo y con el público. Cuéntanos, Patria, ¿qué te pasó en la vida que decidiste militar en el feminismo? Pues sí, una referencia fue el 75, porque ahí nos enteramos, yo era joven, de que Nancy Cárdenas había ido a la primera conferencia mundial de la mujer realizada en la Ciudad de México y le había dado voz a las lesbianas, diciendo que como mujeres teníamos todo el derecho de estar en las mesas y en la discusión y en el análisis. Por supuesto, se hizo un escándalo. Y ¿En Tlatelolco? En Tlatelolco, sí, en Tlatelolco. Directamente en Tlatelolco, no en el foro paralelo, en el centro médico. No, estaba ahí y bueno, por supuesto, como era una personalidad que se dedicaba al arte, al teatro, pues las periodistas, pues fueron sobre de ella para preguntar. Y entonces nos dio visibilidad, una visibilidad que de otra manera no hubiera sido posible. Y 4 años después, eso fue lo que nos llevó en tiempo a la decisión de conformar colectivos. En aquel entonces, al primer grupo que yo entré se llamaba Oikabet, que significa Movimiento de Mujeres Guerreras que Abren Camino, Esparcen Flores. Pero lo que me motivó fue que a mí me invitaron a la primera reunión de lesbianas en Cuernavaca, en casa de Nancy Cárdenas. Yo la tenía como una referencia, pero no la conocía. Entonces, cuando llegamos a casa de Nancy Cárdenas, pues me encontré con una mujer gravitacional, todo daba vueltas alrededor de ella, era de una personalidad impresionante y abría el espacio para la organización de las mujeres lesbianas. Entonces, cuando yo llego, escucho hablar de lesbianismo, de feminismo, de política, yo dije, yo de aquí soy. Y pues no formaba yo parte de ninguna organización, pero me integro al primer grupo de lesbianas, no primero, porque algunas se reunieron en la clandestinidad, pero este grupo decidió dar la cara, y junto con Lambda y FAR, que eran las 3 organizaciones de aquel tiempo, nos preparamos para la primera marcha del orgullo en la Ciudad de México. Eso fue en el 79. Y de ahí empieza toda una trayectoria y un activismo que la verdad es que pues es como parte de mi vida. Este activismo, en el 83, 82 ya estábamos en proceso electoral apoyando la candidatura de doña Rosario Ibarra de Piedra como un colectivo de lesbianas y homosexuales, se llamaba El Clari. Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra de Piedra. Eso te hablo del 82, 83, y ya fue por la primera vez que llevamos candidaturas de lesbianas y gays. Claudia Hinojosa, Max Mejía, Ignacio, bueno, yo era suplente en una de esas candidaturas. Y también las primeras candidaturas de mujeres de la prostitución.
Ah, ¿Te sí, cómo acuerdas? no, claro que sí. El PRT, que era quien abría el registro, Claudia Colimoro Claudia era... Calimoro, que ahora tiene una agrupación en el centro de la ciudad para atender a los niños y niñas de las mujeres trabajadoras sexuales. Pero ¿por qué fue importante, además de la marcha que tiene toda una trayectoria propia, toda una vida? Ese incursionar en la política sí nos permitió un cambio en la forma en que éramos tratadas por la prensa, Sara. Porque nosotros en aquel entonces solamente éramos nota roja. No salíamos de la nota roja. Entonces, cuando incursionamos en política con candidatas, candidates, la prensa tuvo que variar su discurso y su mirada y aprender a respetarnos. Entonces, al principio éramos jotos y manfloras, se alistan en las listas de diputados, a lilos y no sé qué. Pero según fuimos avanzando en lo que fue esa primera campaña, sí fueron haciendo un giro y ya decían, ya hablaban de un movimiento. Sí, estamos hablando de 82, que es la fecha en que es la primera vez candidata a la presidencia de la República Rosario Ibarra de Piedra. Si estamos hablando ya del principio de los 80, también tenemos un potente movimiento feminista y muchísimos nuevos grupos. ¿Cómo era la relación de estos grupos de lesbianas con el movimiento feminista? Yo te recuerdo a ti en Diálogo, igual que a Claudia Hinojosa. No me acuerdo en quién más. Hay alguien que me acaba de escribir de esa época. ¿Había un diálogo o no? No solamente había un diálogo, sino que nosotras entramos al feminismo formalmente como grupo. De hecho, entre las feministas había una división de opinión. O sea, está una Marta Lamas, una Esperanza Brito, una Anilú Elías, una Amalia García. A muchas que ustedes han tenido aquí y han escuchado. Sí, pero también teníamos a grupos un poquito menos liberales que cuestionaron nuestro ingreso al feminismo por el hecho de ser lesbianas, porque llegaron a mencionar que si había lesbianas en el feminismo era tanto como aceptar que hubiera prostitutas y drogadicción y todas estas cosas. Pero eso era lo que hacía rico e interesante los primeros diálogos de nosotras con las feministas, porque ahí se virtieron todos los puntos de vista y toda la riqueza que hubo en cómo abrazaron al movimiento lésbico la mayoría de las feministas de ese tiempo, y a nosotras nos servía porque eran las máster. O sea, nosotras estábamos como en ninguna facultad, en ninguna escuela íbamos a aprender tanto. El feminismo fue para nosotras, y el podernos asumir después en los principios del feminismo, un camino también muy, muy importante, porque le dio dirección durante un buen tiempo, buen trecho, y yo creo que hasta la fecha, al movimiento lésbico, homosexual, después gay, transgénero, intersexual y todo lo demás, ¿no? Pero el feminismo para el movimiento lésbico fue ese camino, el camino de la claridad del por qué, para qué y qué era lo que buscábamos. Sí, porque ahora tenemos un debate que no es solamente en México, sino internacional, sobre si las generistas y las feministas, otra vez un rollo como queriéndonos dividir. Yo digo que las mujeres somos la mitad de la población mundial, somos la amenaza más grande al poder patriarcal, y los grupos de mujeres lesbianas, LGTB y más, y los grupos de otras manifestaciones que entonces no las teníamos claras, como las mujeres indígenas o como las mujeres discapacitadas. Hoy estamos en un momento de una gran manifestación, de una gran diversidad del propio movimiento feminista. Estoy pensando en las nuevas colectivas y su relación con las buscadoras, las nuevas colectivas y su relación con las madres del feminicidio. Muchas funcionarias crecieron también en aquellos años para hacerse solidarias y manifestarse. ¿Cómo calificarías este momento que además tenemos una mujer en la presidencia de la República? Bueno, pues sí, me parece que
somos un movimiento intergeneracional. Eso nos amplía el horizonte porque significa que nuestras causas, nuestras luchas van cayendo en manos más jóvenes que además le añaden a la interpretación del feminismo sus propios criterios que también les da fuerza. Entonces, este asunto intergeneracional yo creo que es lo que ha permitido a ambos movimientos, tanto al feminista como al de liberación de la diversidad, es lo que le ha permitido haber existido, transcurrido a través de todos estos años, pero además con nuevos elementos. Sí, no me sorprende nada porque la cuestión incluso de salir del closet como feminista, siendo funcionaria, el poder abanderar las causas de las mujeres, tuvo que haber sido porque se perteneció a esta gran historia de recorrido intergeneracional. O sea, también para la gente gay. Para la gente gay también fue bien importante el que generacionalmente se fuera acrecentando la participación y una cosa muy importante, las estudiantes que se encargaron de llevar tanto el tema de feminismo como de lesbianismo, diversidad sexual, a las escuelas, a todas, públicas, privadas, católicas, liberales, etcétera. Y también como se dieron la responsabilidad de llevar foros, la discusión, el análisis. No era currícula, pero en todas las facultades, en todas las escuelas se habló de feminismo, se habló de homosexualidad, y esto permitió que las generaciones fueran creciendo y ocupándose de sus profesiones y fueran ocupando espacios muy importantes en la vida pública y como funcionarias. Entonces, de pronto, nosotros entendemos que desde adentro de la Suprema Corte de Justicia hay alguien que abre la puerta para nuestros temas, que ahora en la presidencia hay alguien que abre la puerta sobre nuestros temas porque, bueno, además su historia es que esta ciudad, como bien comentabas, en el 97 se gana por la oposición, por el PRD, y de ahí todo ese acompañamiento, porque no solamente existíamos como movimiento solo, sino que íbamos acompañados de esto que tú comentas, por ejemplo, el movimiento urbano popular, donde salieron muchos liderazgos de mujeres y compañeros. Entonces, una de las características tanto del feminismo como de la lucha gay fue ir a todos estos lugares, no nada más a escuchar y aprender, sino a llevar nuestra temática. Entonces, por eso es que... Y las propuestas de ley de modificaciones, ¿no? Sí, eso me permitió a mí, por ejemplo, siendo diputada, el poder descriminalizar la homosexualidad en el Código Penal Federal, porque yo encontré en esta cuestión de las alianzas, que te digo que no son alianzas, sino cómo fue creciendo tanto el movimiento que después estuvimos en todas partes y eso nos facilitó muchas entradas. Esto es muy emocionante contarlo porque buena parte de nuestro auditorio, yo espero muchas jóvenes, de pronto no conocen cómo y cuánta energía se puso a una serie de cosas que hoy parecen normales. Porque efectivamente, ¿quién discute hoy? Digamos, cuando menos en las zonas urbanas y probablemente mucho más que eso, ¿quién discute hoy que alguien no decida, sino que su orientación sexual sea distinta a la heterosexual en cualquiera de sus modalidades? Ya no se discute y es ley. ¿En qué sentido es ley, Patria? Tú lo decías a propósito del aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres hace un par de días. Tú decías, nos echamos 16 años de activismo y hoy prácticamente en todos los estados de la República las mujeres se pueden casar con mujeres o los hombres con hombres sin que haya una marcha gigantesca de la derecha como si había en los años 70. Sí, que aprendimos a desarticularlas con mucha creatividad. Ajá. Pero el asunto sí es ese recorrido que dices. Yo resalto al menos 4 objetivos alcanzados, 4 metas alcanzadas. Matrimonio igualitario, que apenas en el 2024 terminó por ya el último estado, Tabasco, creo que fue, y Durango. Uh-huh. Ya están las 32 entidades federativas.
Más o menos 16 estados de la República ya expiden actas de nacimiento para personas trans. Una cosa que me parece muy simbólica es que aún existiendo el matrimonio, cuando las parejas, voy a hablar de las parejas de mujeres lesbianas, decidieron tener hijos, el registro civil tenía un impedimento que era que una de las dos, la no gestante, tenía que adoptar dentro de la pareja, y entonces nosotros dijimos, ¿y cómo por qué? Si además ya pasamos por el trámite del matrimonio, en ese caso las compañeras. Y el registro civil en esta cuestión, aunque estábamos en gobierno de izquierda y estábamos bien liberales y todo, tuvo resistencia. ¿Qué hicieron las compañeras, las madres lesbianas? Trajeron parejas de mujeres lesbianas con hijos eran como 40 parejas, con sus hijos, la mayoría bebés. ¿En qué año eso, te acuerdas? Ahora que nada más tengo que decir que había oposición, pero con la presión de las parejas ya ahí presentes, la abogada que lo llevó, realmente era de una presión total, tenía a las mujeres ahí, tenía a las familias ahí, se resistía la autoridad del registro civil hasta que por vía de la fuerza, porque no estaban dispuestas a retirarse del lugar, accedieron. Y entonces empezó el registro de los hijos, hijas de las parejas homoparentales y lesbomaternales, que no fue ninguna gracia que lo concedieran, fue una lucha y estuvo ahí, y es una cosa que yo resalto, pero también hay una de las causas que también a mí me parece muy significativa, es que la Ciudad de México fue la primera que expidió, después de una larga lucha de las compañeras transexuales y de los hombres, que hacían mucha presión en la Asamblea Legislativa entonces, en la Cámara de Diputados actual, pues para poder tener y acceder a actas de nacimiento que ellas pudieran entonces sacar documentos oficiales que les diera, ahora sí, no ser ilegales en su propio país, en su propia ciudad. Y eso llevó tiempo, pero un día a mí me dijo alguien que trabajaba en registro civil, nosotros estamos preparados, pero necesitamos que ustedes demuestren que esa es una demanda social. Entonces hicimos 2 marchas pidiendo, la primera no hubo mucho éxito por la falta de coordinación entre las organizaciones, pero la segunda, que encabezaron ellas, las organizaciones de mujeres trans, con un gran desplegado que decía identidad legal ya, y que después de esas, porque las marchas, aunque las de la derecha pues podrán ser muy grandes, pero las nuestras son monumentales. Entonces salimos con esa marcha encabezada por las mujeres y hombres trans, y acto seguido empezó la cuestión de la posibilidad de sus registros y de sus actas de nacimiento, que también me parece uno de los logros más importantes. ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? Todo es entre eso fue en el 2014 a 2016. Y bueno, lo del matrimonio igualitario 2010 y algunas cosas que no quedan como en el registro, como lo de haber obtenido que las parejas pudieran registrar a sus hijos, que bien me lo preguntabas, te lo averiguo después. Sí, no nos acordamos. No importa, pero quiere decir que en el siglo XXI siguió avanzando la agenda, que le llamamos la agenda de las mujeres y la agenda feminista. Solo recordar que los 4 ejes del movimiento feminista de los años 70 eran aborto libre y gratuito, no a la violencia contra las mujeres y libre opción sexual, además de la participación política. Es importante porque, como dijo Patria, el feminismo puso en juego estas nuevas visiones, miradas y derechos de todas las personas, no solamente de las mujeres, aunque seamos más de la mitad de la población mundial, sino también de aquellos grupos que la sociedad descalifica, discrimina. Creo que el movimiento gay y el lésbico, de manera muy importante, contribuyó a la creación de la ley contra la discriminación y a este instituto que sigue tomando nota de que no haya discriminación, o
¿O me lo invento? No, de hecho, estaba Tere Inchaustegui en la Cámara de Diputados y creo que ella fue, después de que fue diputada y que impulsaron esta iniciativa, ella fue la directora de ese instituto. Del Centro de Estudios de la Mujer de la Cámara de Diputados, sí. Y bueno, como te digo, el asunto es que no se puede negar nuestra participación en nada, porque pues estamos en todas partes y muchas veces estamos a la hora de la toma de decisiones de algunas situaciones. A veces las personas no abiertamente hablan de su identidad, de su orientación, porque la verdad es que hemos avanzado mucho, pero falta porque las personas de la diversidad sexual traemos ese eco histórico de mal señalamiento hacia nuestras personas. Mal vistas, ¿no? ¡Qué horror! Saben que estas mujeres me decían buga, que quería decir heterosexual, porque me iba yo a meter al baile de las lesbianas, eran los jueves, en la calle de Baja California, y me decían, ahí viene Sara a coquetear, pero es buga. Era como un señalamiento. Bueno, uno se aguanta en la vida y de repente, como aquel libro de La aventura a la vuelta de la esquina, que finalmente no hay límites para el placer sexual, finalmente. Bueno, lo que hace Patria hoy, y yo le quería preguntar a Patria, porque no está en lo que encontré, yo la conocí haciendo cosas alternativas, como componiendo, ser mecánica de autos, como haciendo cosas locuras para interrumpir la zona donde vivía o no sé qué. ¿Pero estudiaste? ¿Fuiste a la escuela? Bueno, yo me salí de la casa materna aproximadamente por ahí de los 17 años, pero porque éramos una familia grande y yo fuera de mi madre que entendía perfectamente. ¿En San Luis Potosí? No, ya estábamos acá en la Ciudad de México. Ajá. Pero eran muchos contra mí, yo sola. Y yo las quería a mis hermanas y a mis hermanos. Entonces decidí que en vez de entrar en un conflicto con ellos para convencerlos de quién sabe qué cosa, mejor tomaba distancia y los seguía queriendo. Entonces, es una buena solución, lo vamos a tomar en cuenta. Sí, porque yo los quería seguir, o sea, claro, no eran mis enemigos, era mi familia, pero iba a pasar un proceso largo y yo no tenía tiempo porque yo ya había entrado al activismo y había muchas cosas que hacer. Entonces, cuando pensé en lo de la escuela, yo estaba en el CCH Oriente y iba a terminar y entonces yo dije, tengo que hacer una carrera corta porque ¿cómo voy a vivir? Y claro, nunca pensé en secretaria, taquígrafa, ni en enfermería, que yo les tengo en mucha valía, ni ninguna otra. De mujeres, las tradicionales. Las tradicionales, sí, entonces dije mecánica. Y entonces yo pasaba por enfrente de una escuela de capacitación mecánica, una escuela de la SEP, en mi bicicleta, que yo me transportaba en bicicleta en aquel entonces, y un día me animé y solamente giré el manubrio de la bicicleta y entré de plano a esa escuela a inscribirme, porque era un acto de valentía, pues nadie estudiaba mecánica siendo mujer. Pues me aceptaron, me inscribí, hice la carrera técnica, me entretuve muchísimo, me gustaba una cosa sobre todo. Cuando yo era muy chica, el patio trasero de la casa de mis abuelos estaba lleno de maquinaria antigua. Y yo me sentía... Por los ferrocarriles en San Luis Potosí. Y ferrocarriles y tractores y toda esa maquinaria. Entonces yo me sentía en ese patio trasero de la casa de mis abuelos como en una nave espacial. Y movía palancas y movía... Entonces a mí me gustaba por eso, porque me permitía incluso imaginar poder construir de ahí máquinas que efectivamente, o yo me iba al espacio sideral en ellas. Entonces realmente era una motivación. Ya durante un rato ejercí la mecánica hasta que el feminismo, el activismo me llevó por otros rumbos. Ajá, sí, es que yo creo me acuerdo, porque son tantos años de habernos topado, que me acuerdo que yo era más bien... pobretona, entonces siempre compraba un coche súper usado y entonces alguna vez me ayudaste. Eso fue fantástico. Fue fantástico porque
Patria anda por muchos caminos. Se oye muy bonito que fue diputada federal en 1987, que fue senadora suplente por ahí unos años después, y que está en la política y que habla de los partidos. Que yo sepa, ahora tienes una opción partidaria. Sí, pero antes voy a señalar algo que también es muy importante. También caminamos al lado del EZLN cuando el levantamiento aquel. Y de hecho yo creo que yo en parte le debo 2004. Le debo mi diputación a un espaldarazo político que me dio el subcomandante Marcos. ¿Tu senaduría? No, la diputación. Ah, sí, estábamos hablando de 1994. 67. Yo soy la que dije 2004, no. Y en claro, el 97 fui diputada federal, pero como no había todavía la implementación ni de cuotas ni nada, entonces, ¿cómo crees tú que una lesbiana iba a llegar a un puesto de elección popular? Bueno, pues nuestra participación con el EZLN nos dio esa posibilidad porque en esos encuentros de transformación donde se reunían todos los políticos, todas las dirigencias de todos los partidos para la reforma del Estado, Marcos en uno de esos grandes eventos se levantó hasta donde yo estaba para firmar, para decir, yo firmo, yo había hecho 2 intervenciones y me dijo, lo firmo, lo apoyo y lo respaldo, con toda la prensa y con todos ellos ahí. Entonces, cuando llego en una lista del PRT, en el número, yo era la número 10, estaba yo, ahí sí el PRT me había tomado como una acción afirmativa, pero pues en el 10º lugar. Pero de esa lista, pues yo era la bajo firmante, como muchas activistas de muchos movimientos en aquel entonces, que firmábamos cartas, efectivamente creo que en el 1+1 y Reforma. Entonces mi nombre era más conocido y entonces en un congreso del PRD deciden asumir esa candidatura y hay una gran discusión en el congreso del PRD preguntándose si estarían o no preparados para una candidatura de una mujer abiertamente lesbiana. Entonces yo digo, bueno, sin acciones afirmativas y toda esta cuestión, pues fui electa, ¿no? Y actualmente sí estoy de presidenta de la Comisión de Diversidad Sexual de Movimiento Ciudadano y yo soy la encargada de generar toda esta serie de documentos que le van dando vista al lenguaje inclusivo, amigable. De hecho, mi proyecto de trabajo, cuando lo entregué a Movimiento Ciudadano, me invitó Dante Delgado, nuestro programa de trabajo fue retomado para los documentos básicos del partido. Ahí estamos plasmados tanto nuestros deberes como nuestras obligaciones y lo que de no perder, por ejemplo, uno de los artículos dice no perder la relación entre el partido y los movimientos sociales, o sea, tiene que haber siempre un canal abierto porque no podemos estar nada más con un discurso de simulación de mucha apertura y sin contenido. Sí, a propósito de eso, no me contestaste cómo ves que tengamos una primera mujer presidenta de la República. Si esto amplía, yo estoy un poco sorprendida porque encuentro muchos lenguajes cruzados y como mucha falta de comprensión, pero esa es mi percepción, no quiere decir que tenga yo razón. ¿Tú cómo ves? Bueno, yo con el principio feminista, no basta con ser mujer para tener una cuestión de un trabajo que nos dignifique, que sea progresista para las mujeres. Y bueno, eso va a depender y está dependiendo de su desenvoltura como presidenta, o sea, no se le da así nada más porque sí, porque esa es una primicia del feminismo, no basta con ser mujer para ser feminista. Ella da muestras de que lo es. Sin embargo, bueno, no es lo mismo ser presidenta con todas las presiones que significa y salir avante con todo, aunque la mujer se ve que es una mujer con muchísima resistencia. Sin embargo, pues yo puedo decirte que fue y es excelente que haya una primera mujer presidenta, pero con lo que no estoy de acuerdo es con el proyecto político. Ese es un problema, ¿no? Es una contradicción. Claro, es probable que sí. A mí me parece sensacional que sean los jueves de las mujeres en la mañanera, que la beca para
la primaria se llame Rita Cetina y que todos los periodistas tuvieron que ir a averiguar de quién se trataba, un nombre que ni idea tenían. Pero al mismo tiempo me parece que puede caerse en un discurso muy superficial, a veces hasta banal, frente a los grandes problemas, ¿no? Sí, ¿cómo está en ese terreno que tú sepas el tema del asesinato de gays en el país? Bueno, no ha cambiado, no ha variado. Parece que aquí todos los gobiernos no han podido garantizar una cultura de respeto hacia sectores de la población vulnerados. Hay un problema muy grave para la cuestión de personas desaparecidas. En eso se está trabajando desde los colectivos del movimiento, porque ni siquiera estábamos en los registros como personas de la diversidad. Entonces, los asesinatos no han cambiado. En el sentido de, pero voy a ser franca. En una época que se habló de los asesinatos de odio, se marcaba, aunque fueran proporcionalmente pocos respecto del, por ejemplo, el feminicidio, pero digamos que persiste esa situación. Pero no por poco significa que, o sea... No, por eso le puse comillas. Sí, es un subregistro. Sí, pero además de que puede haber subregistro, cualquier vida es importante, así sea una. No ha variado. Quiere decir que tenemos un humor social todavía de rechazo, de falta de comprensión. Me llamó la atención, para cerrar nuestra conversación, que nos comentes por qué dijiste esto. Me llamó muchísimo la atención escucharte hace unos días, que dijiste, lo que operó fue un cambio cultural. Sí, eso es muy importante, Sara, porque eso es lo que hacen los movimientos, tanto el voy a mis dos referentes, el movimiento feminista y el movimiento de liberación de la diversidad, más lo que se anexe, es que generan cambios profundos en la sociedad. Tú imagina lo que fue para los jóvenes ir a sus casas y de pronto venir a las marchas acompañados de sus familiares, amigos, vecinos, compañeros en el trabajo. O sea, que nosotros, como estamos en todas partes y no salíamos de closet, pues no podíamos irradiar lo que significaba. Cuando nosotros, como movimiento de liberación homosexual, lésbica, gay, transgénero, logramos romper la barrera de la no comunicación y existimos para los demás, entonces empieza a generar toda una cultura de aceptación. Al principio decían tolerancia. O de comprensión más que de tolerancia. De identidad, de derechos. Y nuestro movimiento irradió de tal forma a la sociedad que cuando nosotros decimos que estamos en un ambiente más liberal, pero con sus bemoles todavía de justicia, ya no es lo mismo que el haber sido lesbiana hace 50, 30 años, o haber sido una pareja, ahora velas, ahora velos por todas partes. A las personas trans te las encuentras, cuando antes se escondían a piedra y lodo, hoy las encuentras en todas partes. O sea, florecimos y como tal pudimos generar un ambiente de aceptación, pero eso del cambio cultural no podríamos haber avanzado si no existiera un cambio de conciencia en la sociedad. Con eso me quedo. Fíjense qué trascendente. Ahora que estamos conmemorando los 50 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, como los 60 años de la aparición del primer grupo feminista, los 30 de Pekín, con compromisos de los gobiernos, qué importante hablar de un cambio de conciencia, que a veces no se percibe suficiente por algunas palabras y por algunas posiciones. Pues creo que hoy hemos tenido una riquísima plática, que es posible difundir las voces de las mujeres, como yo digo, a través de estos micrófonos y video de la Organización Editorial Mexicana, como una propuesta de contribuir al cambio cultural, desde luego, de esta empresa. Agradezco muchísimo a Natalia Castañeda Páez en la producción y a Pablo Sánchez en la cámara
de cine video. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.